Aquí está tu guión en español para el vídeo de Historia del Viejo Oeste. En las vastas llanuras de Nuevo México, donde el sol abrasador convertía la tierra en polvo dorado y los vientos susurraban historias olvidadas, vivía un hombre llamado Samuel M. C. Carty. Era un granjero irlandés que había llegado al territorio en busca de una vida tranquila, lejos del bullicio de las ciudades del este. Su rancho se extendía sobre cientos de acres de tierra árida, donde cultivaba maíz y criaba ganado con la terquedad propia de su sangre celta. Samuel había elegido la soledad. Después de perder a su esposa por la fiebre años atrás, decidió que la compañía de los caballos y el ganado era suficiente. Su cabaña de madera se alzaba solitaria en medio de la nada, a 3 días de camino del pueblo más cercano. Los únicos visitantes eran ocasionales comerciantes o vaqueros que pasaban de camino a otros territorios. Pero todo cambió un día de otoño de 1887, cuando llegó al pueblo de Mesilla para comprar provisiones. El pueblo bullía con una energía inusual. En la plaza principal, una multitud se había reunido alrededor de una plataforma de madera donde la gente de la Reserva India estaba organizando una subasta extraña y perturbadora. Entre cajas de herramientas y muebles viejos, Samuel notó una figura que le heló la sangre. Era una mujer apache, de pie junto a otras pertenencias como si ella misma fuera mercancía. Tenía quizás 30 años, con el rostro curtido por el sol y una mirada que reflejaba tanto furia como resignación. El agente explicaba con voz monótona que ella era la última de su tribu que quedaba sin reclamar, y que necesitaban encontrarle un lugar antes de cerrar definitivamente ese capítulo de la Oficina de Asuntos Indios. Samuel sintió una mezcla de indignación y compasión que le quemaba el pecho. La escena le parecía una aberración, un insulto a la dignidad humana. Pero también sabía que si no hacía algo, el destino de esa mujer sería probablemente mucho peor en manos de otros compradores que la miraban con intenciones menos nobles. Sin pensarlo 2 veces, levantó la mano y ofreció $50, una suma considerable que representaba casi todos sus ahorros. Los otros interesados murmuraron entre dientes, pero nadie superó su oferta. El agente golpeó su martillo contra la mesa y declaró cerrado el trato. Cuando Samuel se acercó a la mujer, ella lo miró con ojos que parecían atravesarlo. No había gratitud en esa mirada, solo desconfianza y un orgullo inquebrantable. El agente le entregó unos papeles que Samuel apenas miró antes de guardarlos en su bolsillo. Lo único que le importaba era sacar a esa mujer de allí lo más rápido posible. El viaje de regreso al rancho fue tenso y silencioso. Samuel intentó explicarle en su inglés básico que ella era libre, que no era su esclava ni su propiedad, pero la mujer no respondía. Montaba el caballo que él le había proporcionado con una gracia natural, como si hubiera nacido sobre el lomo de un animal salvaje. Cuando llegaron al rancho al tercer día, Samuel le mostró la pequeña habitación anexa que había construido años atrás para almacenar herramientas. La limpió rápidamente y le preparó un catre con mantas limpias. Ella entró sin decir palabra y cerró la puerta. Los primeros meses fueron un desafío que ponía a prueba la paciencia de Samuel. La mujer, que finalmente le dijo que se llamaba Nalin, que significaba doncella, en su lengua, mantenía una distancia helada. Comía la comida que él preparaba pero nunca agradecía. Ayudaba con algunas tareas del rancho sin que se lo pidiera, demostrando una habilidad extraordinaria con los animales y un conocimiento profundo de la tierra que Samuel jamás había visto. Nalin conocía plantas que curaban heridas y aliviaban dolores. Sabía leer el cielo y predecir las tormentas días antes de que llegaran. Sus manos trabajaban la tierra con una conexión ancestral que hacía que los cultivos de Samuel crecieran más fuertes que nunca. Pero todo esto lo hacía en silencio, como un fantasma que habitaba el rancho sin pertenecer realmente a él. Una noche de invierno, cuando una ventisca azotaba las llanuras con furia despiadada, Samuel escuchó un grito desde el establo. Corrió descalzo sobre la nieve, con solo una manta sobre los hombros, y encontró a Nalin ayudando a una de las yeguas a dar a luz. El animal estaba en problemas, y sin la intervención de ella, tanto la madre como el potro habrían muerto. Trabajaron juntos durante horas, luchando contra el frío y la oscuridad. Cuando finalmente el potro nació y dio sus primeros pasos tambaleantes, Nalin se dejó caer contra la pared del establo, agotada. Samuel le ofreció un trago de whisky de su petaca, y para su sorpresa, ella aceptó. Por primera vez, sus ojos se encontraron no con hostilidad, sino con un entendimiento mutuo.
Esa noche marcó un cambio sutil pero profundo en su relación. Nalin comenzó a hablar, primero en palabras sueltas, luego en frases cortas. Le contó sobre su pueblo, sobre cómo habían sido perseguidos y dispersados. Sobre cómo ella había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en una redada del ejército. Sobre cómo había vagado sola durante años antes de ser capturada y enviada a la reserva. Samuel escuchaba con el corazón encogido. Él también compartió su historia, sobre su travesía desde Irlanda huyendo de la hambruna, sobre su esposa Mary que había muerto demasiado joven, sobre la soledad que había elegido como refugio del dolor. Descubrieron que ambos eran sobrevivientes, marcados por pérdidas que nunca sanarían completamente. Con el paso de los meses, el rancho se transformó. Ya no era simplemente la morada de un hombre solitario, sino un hogar donde 2 almas heridas encontraban consuelo en la compañía silenciosa del otro. Nalin enseñó a Samuel técnicas de cultivo que su pueblo había usado durante generaciones. Él le enseñó a leer y escribir en inglés, algo que ella aprendió con una rapidez asombrosa. Juntos construyeron un jardín medicinal donde Nalin cultivaba las hierbas sagradas de su tribu. Samuel expandió el establo para acoger más caballos, que Nalin entrenaba con métodos que dejaban asombrados a los vaqueros que ocasionalmente visitaban el rancho. Los animales respondían a ella con una docilidad casi mágica, como si hablara su idioma secreto. El pueblo comenzó a hablar sobre el granjero irlandés y la mujer apache. Algunos murmuraban con desaprobación, otros con curiosidad. Pero Samuel no les prestaba atención. Había encontrado en Nalin no solo una compañera de trabajo, sino una amiga, una aliada contra la vastedad cruel del desierto y la soledad aplastante de la vida en la frontera. Un día de primavera, mientras plantaban maíz bajo un cielo despejado, Nalin se detuvo y miró hacia las montañas distantes. Samuel notó lágrimas en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Ella le contó que ese era el lugar donde había nacido su tribu, donde sus ancestros habían cazado y celebrado ceremonias durante innumerables generaciones. Samuel tomó una decisión en ese momento. Le dijo que podía irse si quería, que siempre había sido libre. Que él no tenía ningún derecho sobre ella y que los papeles que le habían dado ese día en Mesilla no significaban nada para él. Nalin lo miró durante un largo momento, y por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro marcado por el sufrimiento. Ella le respondió que ese rancho se había convertido en su hogar, no porque estuviera obligada a quedarse, sino porque había elegido hacerlo. Porque en medio de toda la pérdida y el dolor, había encontrado algo que pensaba que nunca volvería a tener, un lugar donde pertenecía, un propósito, y una persona que la veía no como una salvaje o una curiosidad, sino como un ser humano digno de respeto. Los años pasaron y el rancho prosperó de maneras que Samuel nunca había imaginado. Se convirtió en un lugar conocido en toda la región, no solo por la calidad de su ganado y sus cultivos, sino por ser un refugio donde 2 mundos diferentes habían encontrado la manera de coexistir en armonía. Nalin nunca perdió su conexión con las tradiciones de su pueblo. Cada luna llena, realizaba ceremonias privadas en una colina cercana, cantando canciones en su lengua ancestral que flotaban sobre las llanuras como ecos de un tiempo perdido. Samuel respetaba estos momentos, entendiendo que eran esenciales para el espíritu de ella. Con el tiempo, su relación evolucionó hacia algo más profundo que la simple amistad o la conveniencia. No hubo grandes declaraciones ni momentos dramáticos. Fue un proceso natural, como el cambio de las estaciones o el crecimiento de las plantas. Un día, simplemente se dieron cuenta de que se habían convertido en algo más que compañeros de rancho. Se casaron una tarde tranquila en la pequeña iglesia del pueblo, ante la mirada sorprendida de algunos y la desaprobación abierta de otros. Pero ellos no se inmutaron. Habían aprendido que el juicio de los demás era insignificante comparado con la paz que habían encontrado juntos. Nalin trajo a su vida una perspectiva que Samuel jamás había considerado. Le enseñó a leer las señales de la naturaleza, a vivir en armonía con la tierra en lugar de simplemente explotarla. Samuel, a su vez, le ofreció seguridad y un hogar permanente, algo que ella había perdido hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía tener raíces. Adoptaron 3 niños huérfanos a lo largo de los años, 2 de ascendencia apache que habían quedado solos después de más conflictos con el gobierno, y uno mestizo que nadie más quería. El rancho se llenó de vida y risas, de voces infantiles mezclando inglés con palabras en apache,
creando su propio lenguaje único que reflejaba la fusión de mundos que era su hogar. Nalin les enseñaba a los niños las historias de su pueblo, asegurándose de que no olvidaran de dónde venían. Samuel les enseñaba a leer, escribir y manejar el rancho. Juntos criaron una familia que desafiaba todas las convenciones de la época, pero que estaba unida por un amor genuino y un respeto mutuo que pocos hogares podían presumir. El rancho MC Carty se convirtió en un símbolo de esperanza en una región marcada por conflictos y divisiones. Era prueba de que personas de mundos diferentes podían no solo coexistir, sino prosperar juntas. Los viajeros que pasaban siempre eran recibidos con hospitalidad, y muchos se marchaban con una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser humano en una tierra que estaba cambiando rápidamente. Samuel y Nalin vivieron juntos durante más de 30 años, construyendo un legado que trascendía las barreras culturales y las heridas del pasado. Cuando Samuel finalmente falleció a los 75 años, lo hizo en paz, rodeado por la familia que habían creado juntos. Nalin vivió otros 10 años, cuidando el rancho y transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones antes de reunirse con él bajo el cielo infinito del desierto que ambos habían llegado a amar.